Bien, continuamos entonces en esta tercera parte de esta clase de la beta oxidación de los ácidos grasos. Y en este gráfico nada más para resumir lo que hemos estado hablando de las cuatro reacciones de la beta oxidación. Teníamos la primera con la acil-CoA deshidrogenasa, recordar que es la enzima que forma FAT-H2, la enoil-CoA hidratasa, recordar que actúa solamente en el enlace trans delta 2 formado por la primera enzima. La tercera, recordar que es la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa que nos forma NADH más H, ¿no? Recordamos que el NADH más H y el FAT-H2 se forma uno en cada vuelta y el FAT-H2 vale 1.5 de energía, mientras que el NADH2 2.5 de ATP. Y la última reacción que nos libera un acetil-CoA se da por la tiolasa y nos queda un acil-CoA con dos carbonos menos, que de nuevo pasaría por el mismo proceso metabólico, las mismas reacciones, llegar acá con dos menos y así hasta que se rompa completamente la molécula de ácido graso. Bien, entonces vamos a ver lo que es el balance energético. Entonces la ecuación general correspondiente a un paso de beta oxidación del ácido palmítico, ¿no? El ácido palmítico de 16 carbonos. Entonces en un solo paso de beta oxidación utilizamos un FAT, un NAT, una molécula de agua, un palmitil-CoA y una CoA. ¿Qué nos queda? Nos queda el miristil-CoA, que recordamos que es el acil-CoA de 14 carbonos, mientras que el palmitil es el de 16, más un acetil-CoA, que es el que se liberó en el paso final, un FAT-H2 que se formó por la acil-CoA deshidrogenasa y un NADH más H que se formó por la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Este es un paso. ¿Qué ocurrirá con la reacción global de 7 pasos de beta-oxidación? Vamos a tener que el palmitil-CoA lo utilizamos más 7 CoAs, 7 FAT, 7 NAT, 7 moléculas de agua. Todo esto nos queda después al final, después de los 7 pasos para la oxidación completa del palmitil-CoA, 8 acetil-CoA, 7 FAT-H2 y 7 NADH más H. Entonces, esto de acá es lo que nos va a formar la energía. Entonces, vamos a calcular. 7 NADH que ingresan a la cadena respiratoria directamente, dijimos que vale 2.5 ATP cada uno, entonces serán 17.5 de ATP. 7 FAT-H2 que ingresan a la cadena respiratoria serán 10.5 de ATP, calculando de 1.5 cada uno. 8 acetil-CoA que ingresan al ciclo de Krebs, dijimos que cada acetil-CoA vale 10 ATP cada uno, entonces será 80 ATP. Total de ATP de energía, 108 ATP. Bastante, no es mucho más o menos casi el triple de lo que forma una molécula de glucosa. Bien, entonces acá tenemos rendimiento energético de ATP de la oxidación de una molécula de palmitil-CoA completa a CO2 y agua. Entonces vamos a tener acá las dos primeras enzimas, la primera la acil-CoA deshidrogenasa y la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, la segunda enzima, si recordamos son las dos enzimas de la beta-oxidación, ¿no? 7 de cada uno, ¿no? 7 NADH2 y 7 FATH2, perdón, y 7 NADH formarán 10.5 y 7.5 ATP respectivamente cada uno. Ahora, el resto de enzimas que vemos acá, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinil-CoA sintetasa, succinato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, todas estas son enzimas del ciclo de Krebs. Entonces recordamos que el acetil-CoA que se formó fue al ciclo de Krebs, entonces pasará por todas estas enzimas de acá. Entonces cada una formará sus respectivos NADH o FATH2 y su respectiva cantidad de ATP. Entonces en total van a ser 80 ATP derivadas de estas enzimas de los 8 acetiles CoA que ingresaron al ciclo de Krebs. Todo viniendo primero del palmitil CoA. Total entonces 108 ATP. Pero tenemos que recordar que este no es el balance energético completo porque había, como vamos a ver acá, una primera reacción, si se acuerdan, el consumo para la activación inicial, ¿no? La primera reacción de la lanzadera de la carnitina que nos gastaba desde ATP a AMP, entonces se tomaba como un doble gasto de energía. Entonces teníamos que restar menos 2 ATP. Entonces a esos 108 que calculamos, ¿no? En las 7 vueltas que da el ácido palmítico, le restamos 2 y queda al final 106 ATP como balance neto de energía. Entonces esto es importante recordar, siempre tenemos que saber que a la hora de calcular el balance energético de un ácido graso, se tiene que restar al final
2 ATPs. No se puede decir de frente que es 108. Y acá tenemos otro ejemplo para volver a ver lo mismo. Tenemos el ácido caprílico, que es un ácido graso de 8 carbonos. Si calculamos la cantidad de ciclos con la fórmula 8 entre 2 menos 1, serán 3 ciclos. Entonces, si son 3 ciclos, se formarán 3 NADH más H, 3 FATH2. Entonces, estos van a ser producidos en la beta oxidación, 12 ATP en total. Después, en el ciclo de Krebs, se formarán 4 ATPs en total por el ácido caprílico. ¿No? Dividimos el acetil-CoA el número de carbonos del ácido caprílico es 8 entre 2, formará 4 acetil-CoA, 10 ATP cada uno, serán 40. Al final tendremos un balance total de 52 ATP. Recordamos que le tenemos que restar menos 2 ATP del consumo de la activación inicial y vamos a tener un balance de energía al final de 50 ATP. Bien. Entonces esto es lo que es el balance energético. Ahora vamos a revisar la situación especial que tienen los ácidos grasos insaturados, es decir, que tienen dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada. Los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados normalmente se van a encontrar en lo que es la configuración cis y no en la trans. Por lo tanto, no van a poder ser sustrato de la enzima enoil-CoA hidratasa que recordamos que es esta reacción que vemos acá, que actuaba solamente sobre enlaces trans delta 2, ¿no? La segunda reacción de la beta oxidación, para hidratar ese enlace y seguir con el proceso. Entonces, lo que va a ocurrir es que para oxidar un ácido graso insaturado vamos a necesitar dos enzimas adicionales, que va a ser la isomerasa y la reductasa. Bien, entonces vamos a ver eso. Entonces, la oxidación de un ácido graso primero monoinsaturado, que quiere decir que tiene solamente un doble enlace. En este caso estamos tomando al oleato o ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado de 18 carbonos total, y el doble enlace cis se encuentra entre carbono 9 y 10, entonces un cis delta 9 más o menos. Entonces, como estamos viendo acá, primero van a ocurrir beta oxidación, 3 ciclos completamente igual a como si fuera un ácido graso saturado, o sea, lo mismo que hemos visto en las reacciones anteriores. Un ciclo romperá un acetil-CoA, otro ciclo, otro ciclo, otro más, entonces se liberarán 3 acetil-CoA. Ya ocurren 3 ciclos. Y nos queda esta molécula, el cis delta 3 dodecenoil-CoA. ¿No? Acá tenemos un enlace cis entre carbono 3 y 4, cis delta 3. Este es carbono 1, 2 y el 3 acá. Bien. Entonces este cis delta 3, perdón, este cis delta 3 dodecenoil-CoA, como tiene un enlace cis delta 3, ese enlace no puede ser sustrato de la enoil-CoA hidratasa. Entonces acá va a venir a actuar la isomerasa, la delta 3 delta 2 enoil-CoA isomerasa, que lo que va a hacer es mover este enlace cis delta 3 acá a convertirlo a un enlace trans delta 2, que está acá. ¿Bien? Entonces la isomerasa simplemente cambia ese enlace cis delta 3 por un enlace trans delta 2, como lo estamos viendo. Entonces, como ya tenemos el trans delta 2 o dodecenoil-CoA, tiene un enlace trans delta 2, puede continuar normalmente con los siguientes pasos en la beta oxidación. ¿Cuántos ciclos le faltaba? Le faltaba 5, porque si es un ácido graso de 18 carbonos, número de ciclos serán entre 2, 18 entre 2, 9 menos 1, 8. ¿No? Ya habíamos hecho 3 ciclos anteriormente, entonces faltan 5 ciclos para liberar los 6 acetil-CoA que faltaban. ¿No? Si es un ácido graso de 18 carbonos, serán 9 acetil-CoA. Ya habíamos liberado 3 en las primeras reacciones. Entonces solamente para un ácido graso monoinsaturado lo que necesitamos es una isomerasa que nos cambie ese enlace cis delta 3 a un enlace trans delta 2 que pueda ser sustrato del enoil-CoA hidratasa. Entonces acá nos dice, la oxidación requiere una enzima adicional, la enoil-CoA isomerasa, para reposición del doble enlace trans delta 2, convirtiendo el cis en trans, que es un intermediario normal de la beta oxidación.
Bien, veremos ahora la oxidación de un ácido graso poliinsaturado, es decir, que tiene varios dobles enlaces, no solamente uno, como el que vimos antes. En este caso vamos a hablar de lo que es el ácido linoleico, que en caso de que esté activado con CoA se le llama linoleil-CoA. Este va a ser un ácido graso poliinsaturado con dos dobles enlaces entre carbono 9 y 10, como vemos acá, y entre el 12 y el 13. Bien, entonces lo primero que va a ocurrir va a ser tres ciclos de beta oxidación. Este es un ácido graso de 18 carbonos, por lo tanto va a ser 8 ciclos. ¿Ya? Van a ocurrir primero tres ciclos normales, ¿no? Se va a romper acá, acá y acá con liberación de 3 acetil-CoA. Y lo que nos va a quedar, nos va a quedar este compuesto que va a ser cis delta 3, enlace 3 cis entre 3 y 4, cis delta 6, ¿no? Enlace cis entre 6 y 7. Bien. Entonces con este compuesto primero va a actuar la isomerasa, la misma enzima que conocimos en el caso anterior de un ácido graso monoinsaturado. Delta 3, delta 2 enoil-CoA isomerasa. Va a ser lo mismo, el enlace cis delta 3 que tenemos acá lo va a convertir a un enlace trans delta 2, como vemos acá, y entonces este enlace ya es un intermediario normal de la beta oxidación, pero tenemos otro problema, tenemos al cis delta 6 que está acá. Entonces este enlace cis delta 6 no puede seguir el proceso normal de beta oxidación. Para esto vamos a tener a la otra enzima, pero primero ¿qué va a ocurrir? Un ciclo más, es decir, una rotura acá, con la liberación de otra molécula de acetil-CoA, entonces ya van 4 ciclos de los 8, y ocurre la primera oxidación del segundo ciclo, es decir, la primera reacción, la de la acetil-CoA deshidrogenasa, la que nos forma FATH2, la primera. Después de eso nos queda este compuesto trans delta 2 cis delta 4. Entonces este enlace cis delta 4 va a ser lo que nos va a dar problemas. Y para eso vamos a tener a la 2,4 dienoil-CoA reductasa, que mediante la utilización de NADPH, una reducción con formación de NADP, va a degradar este enlace cis delta 4, lo va a destruir. Entonces ya no va a haber doble enlace. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar un trans delta 3. ¿Bien? Posteriormente, este enlace trans delta 3, como hemos dicho, el intermediario normal del, de la beta oxidación no es trans delta 3, sino trans delta 2, actúa de nuevo la isomerasa para mover, ¿no? el enlace que estaba acá, en trans delta 3, a un enlace trans delta 2. Entonces puede continuar con los 4 ciclos que faltaban, ¿no? De los 8, ya habíamos hecho 4 antes, para liberar las 5 moléculas de acetil-CoA que faltaba liberar, de las 9 en total que libera un ácido graso de 18 carbonos como el ácido linoleico. Ahora, entonces, como hemos visto ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, los dobles enlaces no interfieren con el número de acetil-CoA que se forme, o sea, se forma el mismo número de moléculas de acetil-CoA independientemente tenga dobles enlaces o no tenga dobles enlaces. Bien, entonces esto no va a interferir en el balance energético tampoco, va a ser el mismo balance energético, así sea un ácido graso de 16 carbonos con doble enlace o sin doble enlace, tendrá el mismo balance energético. Eso es algo importante recordar. Bien, entonces acá lo que hemos visto es la oxidación de un ácido graso poliinsaturado, el ácido linoleico, y la oxidación va a requerir acá, aparte de la isomerasa, a la 2,4 dienoil-CoA reductasa, que utiliza NADPH, ¿no? Hay que recordar que utiliza NADPH. Entonces convertimos los intermediarios trans delta 2 cis delta 4 a trans delta 2 enoil-CoA, que dijimos que es el único doble enlace del trans delta 2 en el cual puede actuar la enzima enoil-CoA hidratasa, que es la segunda de la beta oxidación. Bien. Nos falta ver una última situación especial, una oxidación de un ácido graso de cadena impar. ¿Esto qué quiere decir? Que un ácido graso de cadena impar se va a oxidar de la misma manera que el resto, solo que al final, en la última vuelta, que si recordamos antes nos quedaba un compuesto de 4, que se dividía en dos compuestos de 2, o sea, en 2 acetil-CoA, acá no va a quedar un compuesto de 5. Y este compuesto de 5 se va a dividir en uno de 2 carbonos, que es el acetil-CoA, y en otro de 3, que es el propionil-CoA. Bien. Entonces este propionil-CoA
tiene sus reacciones enzimáticas propias que lo van a convertir hasta succinil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs y posteriormente producir su propia cantidad de energía. Entonces vamos a ver un poco esto, cómo es que ocurren estas conversiones. El propionil-CoA, que acá lo tenemos, molécula de 3 carbonos, activada con CoA. Primero va a ocurrir una reacción de carboxilación por la propionil-CoA carboxilasa, es decir, introducción de un grupo CO2, que acá lo vemos, que viene de este bicarbonato de acá. Acá hay gasto de ATP y esta reacción es dependiente de biotina, es decir, de vitamina B8, la propenil-CoA carboxilasa, que nos va a formar el D-metilmalonil-CoA. Seguimos. Vamos a ver que este metilmalonil-CoA, mediante una metilmalonil-CoA epimerasa, se convertirá al L-metilmalonil-CoA. ¿Qué ha pasado? No se ha cambiado nada más este grupo CO2 por este otro que está activado con coenzima A, lo han cambiado de lugar. Es un epímero del malonil-CoA. Y posteriormente la última reacción se da por la metilmalonil-CoA mutasa, que es una reacción dependiente de vitamina B12, que nos va a formar el succinil-CoA. Y este succinil-CoA va a ser entonces el que va a ir al ciclo de Krebs y posteriormente a la producción de energía. Bien, falta ver acá lo que es regulación de la beta-oxidación. Entonces acá tenemos un gráfico importante. Entonces tenemos que recordar acá que la enzima más importante en la regulación de la beta-oxidación era la carnitina aciltransferasa 1, que como vemos acá permitía el ingreso de un acil-CoA, convirtiéndolo a acil-carnitina, ingreso a la matriz mitocondrial y que continúe la beta-oxidación, como la conocemos. Entonces acá vamos a conocer parcialmente una vía metabólica, que es la siguiente clase, que es la biosíntesis de ácidos grasos, o síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos es cuando el organismo sintetiza sus propios ácidos grasos, proceso contrario a la oxidación, que es cuando los convierte en energía. Entonces acá tenemos que conocer al malonil-CoA, que va a ser el primer intermediario de la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque va a ser un inhibidor de la carnitina aciltransferasa 1. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la síntesis de ácidos grasos está estimulada, la oxidación está inhibida. Son dos procesos que nunca pueden coexistir juntos. Es decir, si el organismo está sintetizando ácidos grasos, no los va a oxidar, y viceversa. Porque cuando no hay malonil-CoA, esta inhibición sobre la carnitina aciltransferasa 1 no existe, por lo tanto, no hay la inhibición y por lo tanto se puede continuar la oxidación de un ácido graso. Bien, entonces este malonil-CoA se forma a partir del acetil-CoA por una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa o ACC, la que vemos acá, que es la enzima principal de la regulación de la síntesis de ácidos grasos, no de la oxidación, que es la siguiente vía metabólica. El malonil-CoA mediante varios pasos se va a convertir a un ácido graso, pasos que se van a conocer en la siguiente clase. Pero acá es importante ver esta regulación que es hormonal, ¿no? Acá tenemos que recordar entonces dos estados. Un estado que es el estado de postprandial, es decir, acaba de comer, es inmediatamente después de comer. Ahí existe energía disponible, es decir, por ejemplo, te acaba de comer un pan o algo así, ese pan va a elevar la glucosa en sangre, entonces existe energía disponible. Cuando existe energía disponible, hay glucosa en sangre elevada, la hormona que predomina es la insulina. ¿Y la insulina qué va a hacer? Mediante una fosfatasa va a activar a la acetil-CoA carboxilasa mediante una reacción de desfosforilación, es decir, quitando un grupo fosfato. Entonces la forma desfosforilada de la acetil-CoA carboxilasa es la forma activa. Entonces acá estamos viendo que cuando hay glucosa en sangre elevada, es decir, hay energía disponible, se está estimulando la síntesis de ácidos grasos y se está inhibiendo la oxidación, es decir, los ácidos grasos se guardan y no se utilizan como energía. Más bien, la glucosa se puede convertir hacia un ácido graso para luego ser depositado, por ejemplo, en el adipocito. ¿Ya? Recordamos, la glucosa se convierte también a acetil-CoA por la glucólisis y por la piruvato deshidrogenasa. Este es un estado, entonces estado de abundancia de energía postprandial. El otro estado es el estado de ayuno. En el estado de ayuno, obviamente, la glucosa en sangre va a estar baja
Y acá predominan hormonas que son contrarreguladoras o contrainsulares. Por ejemplo, el glucagón, ¿no? Uno del más importante. Y en este caso el glucagón lo que va a hacer es estimular a una proteína quinasa A, que lo que hace es fosforilar a la acetil-CoA carboxilasa inactivándolo. Entonces, si se inactiva la acetil-CoA carboxilasa, lo que va a ocurrir es que la concentración de malonil-CoA va a disminuir. Entonces, la síntesis de ácidos grasos va a estar inhibida, y como ya disminuye la concentración de malonil-CoA, la inhibición que tenía el malonil-CoA sobre la carnitina aciltransferasa 1 no va a estar, y entonces se van a poder utilizar los ácidos grasos como energía con la beta oxidación. Eso en un estado de ayuno, en un estado donde no hay energía disponible. Ahí entonces es donde se utilizan los ácidos grasos mediante beta oxidación y más bien se inhibe la síntesis. Entonces acá recordar que esto es el principal punto de regulación, la carnitina aciltransferasa 1. Acá entonces vemos el aumento de glucosa va a incrementar la insulina. La insulina, ¿qué hace? Activa la acetil-CoA carboxilasa, que es la primera enzima en la síntesis de los ácidos grasos. Esto produce malonil-CoA, que es el primer intermediario de la síntesis de ácidos grasos, y la concentración elevada de malonil-CoA va a inhibir entonces a la carnitina aciltransferasa 1, por lo tanto disminuyendo la beta-oxidación. Entonces, si aumenta la síntesis de ácidos grasos, disminuye la beta-oxidación. Eso en un estado de aumento de glucosa, de abundancia de energía. Caso contrario, cuando disminuye la glucosa, estado de ayuno prolongado, también diabetes mellitus, por ejemplo, ahí va a incrementar el glucagón, perdón, diabetes mellitus no, eso no ocurre, solamente en lo que es estado de ayuno. Ahí va a incrementar el glucagón, y el glucagón va a inhibir a la acetil-CoA carboxilasa, inactivándola mediante una fosforilación. Esto disminuye la concentración de malonil-CoA, lo que entonces quita la inhibición sobre la carnitina aciltransferasa 1, esta se encuentra estimulada, incrementando entonces la velocidad de la beta-oxidación. Entonces tenemos que cuando disminuye la síntesis de ácidos grasos, incrementa la beta-oxidación. Entonces esa es la regulación de la oxidación de los ácidos grasos. Bien. Existen otros puntos de regulación, como por ejemplo la relación NADH-NAD. Si esta relación es elevada, es decir, se produce bastante NADH, la enzima que lo forma dentro de la beta-oxidación, que es la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, se inhibe para no seguir formando NADH. Mientras que concentraciones elevadas de acetil-CoA inhiben a la última enzima del proceso metabólico, que es la tiolasa o acetil-CoA acetiltransferasa. Pero recordar, ¿no? Lo principal, punto de regulación, la carnitina aciltransferasa 1. Bien, con esto estamos terminando la parte de beta oxidación y en el siguiente video seguiremos con cuerpos cetónicos.